Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo se derrumba, no porque el mundo sea cruel, sino porque intentamos controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Esta es la historia de Adrián, un joven común, sin superpoderes, sin una vida perfecta, pero con un descubrimiento que transformó su mente y lo llevó a vivir con una claridad que pocos logran alcanzar. No es una historia de héroes, es una historia de decisiones. Y comienza así. Adrián tenía 24 años. Vivía en una ciudad llena de ruido, tráfico y promesas que rara vez se cumplían. Trabajaba en una agencia digital donde las horas extra no se pagaban, pero sí se exigían. Cada mañana despertaba con una notificación urgente, un cliente molesto, un correo sin responder, un problema que no era suyo, pero que lo consumía como si lo fuera. No era su trabajo la causa del agotamiento, era su necesidad de controlarlo todo. Su jefe, que cambiaba instrucciones a último minuto. Sus compañeros, que no cumplían con los plazos. Los resultados, que nunca eran suficientes. Adrián quería que el mundo respondiera a sus expectativas. Cada vez que no lo hacía, se derrumbaba por dentro. Una mañana, mientras caminaba apurado hacia el trabajo, una moto pasó tan cerca de él que casi lo roza. Adrián gritó, se enfureció. Pero la moto se perdió entre los carros. Un evento de 3 segundos arruinó 12 horas de su vida. No por lo que pasó, sino por cómo lo interpretó. Esa tarde llegó a casa con la cabeza cargada. Encendió el celular, abrió redes sociales, y se hundió en comparaciones inevitables. Gente viajando, ascendiendo, celebrando. Él, atrapado en una rutina que lo consumía. Dormía pensando en lo que no controlaba, y despertaba intentando controlar aún más. La tormenta no estaba afuera, estaba dentro de él. Esa noche no podía dormir. El estrés lo tenía atrapado en un bucle de pensamientos. Abrió YouTube intentando distraerse. Entre los videos recomendados apareció uno. 3 frases de Marco Aurelio que te cambiarán la vida. No sabía quién era Marco Aurelio, pero había algo en ese título. Tal vez por cansancio, tal vez por intuición, lo abrió. La primera frase decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Adrián pausó el video. Nunca había considerado que su felicidad dependía de su mente, y no de su salario o de su jefe. Esa idea lo golpeó. Durante años pensó que debía impresionar a todos. Al jefe, a los colegas, a su familia. Creía que el éxito estaba afuera, no adentro. El video hablaba del estoicismo, una filosofía práctica usada por emperadores, soldados y filósofos. Algo resonó en él. Al día siguiente, durante su almuerzo, entró a una librería solo para escapar de la oficina. Un libro llamó su atención. Meditaciones de Marco Aurelio. Lo abrió al azar. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Era como si el libro le hablara directamente. Compró el libro, y esa noche comenzó a leerlo. Descubrió la idea más transformadora: la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de ti, y cosas que no. Tus acciones dependen de ti. Tu esfuerzo depende de ti. Tus pensamientos dependen de ti. Pero las decisiones del jefe no dependen de ti. Las opiniones ajenas no dependen de ti. Los resultados, tampoco completamente. Había gastado toda su energía tratando de controlar lo que no podía. Al día siguiente decidió hacer algo simple: no reaccionar a lo que no controla. Su jefe llegó estresado y exigió cambios imposibles. Adrián respiró. No tomó nada personal. Hizo lo que debía hacer. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Esa noche descubrió a Epicteto, un hombre que nació esclavo y aún así enseñaba libertad interior. Leyó otra frase poderosa: no busques que las cosas ocurran como tú quieres. Desea que ocurran como ocurren y vivirás sereno.
Era exactamente lo contrario a como había vivido siempre. Sin darse cuenta, Adrián había iniciado un camino de transformación silenciosa. Con el paso de los días, Adrián decidió aplicar el estoicismo de manera práctica, no como filosofía abstracta, sino como un estilo de vida. Comenzó con lo básico: preguntarse cada mañana, ¿qué depende de mí hoy? La respuesta siempre era la misma: su actitud, su enfoque, su esfuerzo, pero no los resultados, no las acciones de otros, no las circunstancias. También empezó a escribir cada noche, como recomendaba Marco Aurelio, sus pensamientos, decisiones, emociones y aprendizajes. Ese hábito lo ayudó a ver patrones. Se frustraba por cosas insignificantes. Se comparaba demasiado. Creía que todo era urgente. Y sentía que siempre estaba detrás de alguien. Poco a poco, comenzó a liberar ese peso. También adoptó una nueva rutina: caminar cada tarde sin música, solo escuchando sus pensamientos. Era extraño al principio, pero pronto se convirtió en su momento favorito. Una pausa real en medio del caos. Aplicó otra práctica estoica: la visualización negativa, no para deprimirse, sino para valorar lo que tenía. Pensaba: ¿qué pasaría si no tuviera este trabajo? ¿Qué pasaría si mañana todo cambiara? Y de pronto, lo que antes parecía una carga, empezó a parecer un privilegio. La gratitud reemplazó la exigencia. Empezó a comer mejor, a dormir mejor, a administrar su tiempo con más conciencia. Y lo más importante, empezó a decir que no. No a proyectos que no le correspondían. No a presiones injustas. No a compromisos que lo agotaban. Descubrió que decir no también era un acto de valentía. Su vida comenzó a ordenarse, no por lo que hacía afuera, sino por lo que ya no permitía adentro. El crecimiento nunca llega sin una prueba, y la de Adrián llegó de golpe. Una mañana, su jefe lo llamó a la oficina. La empresa estaba recortando personal. Las ventas habían bajado. Los números no daban. Adrián perdió su empleo. Cualquier otra versión de sí mismo habría explotado. Miedo, frustración, rabia, culpa. Pero esta vez no. Recordó la dicotomía del control. No podía controlar la decisión. No podía controlar la situación. Pero sí podía controlar su respuesta. Respiró. Aceptó la noticia. Salió de la oficina con calma. Caminó algunas cuadras en silencio. No era un robot. Le dolía. Le preocupaba el futuro. Pero no se dejó dominar. Repitió en su mente una frase que se había convertido en su ancla mental: si no está en tus manos, déjalo ir. Ese mismo día hizo algo crucial. Se sentó, escribió todo lo que sentía, y luego escribió lo único que podía controlar: su plan para avanzar. Se inscribió en un curso. Retomó proyectos personales. Actualizó su portafolio. Y por primera vez en años, sintió libertad en lugar de miedo. Había perdido el trabajo, pero había ganado algo mucho más valioso: la capacidad de no hundirse en el caos. La prueba más dura se convirtió en su mayor evidencia de que el estoicismo funcionaba. Pasaron algunas semanas. Adrián encontró un nuevo empleo, en una empresa más tranquila, con un jefe más humano, y con un ritmo de trabajo más saludable. Pero lo más importante no era su nuevo trabajo. Era la nueva persona que había construido. Ya no sentía la necesidad de competir con todos. Ya no vivía angustiado por los resultados. Ya no reaccionaba impulsivamente. Ya no cargaba expectativas imposibles. Su paz ya no dependía del exterior. Dependía de él. Se convirtió en un hombre más presente, más centrado, más agradecido, más libre. Cada día aplicaba lo que había aprendido. Lo que depende de mí, lo hago. Lo que no depende de mí, lo dejo ir. Esa simple frase lo acompañaría por el resto de su vida.
porque finalmente había entendido la enseñanza más profunda del estoicismo. La libertad real no es hacer lo que quieras. Es no ser esclavo de tus emociones, de tus circunstancias, ni del caos externo. Es ser dueño de ti mismo. Y eso, Adrián ahora lo tenía. Esta es la historia de un joven que descubrió que la vida no se controla, pero sí se dirige, que la paz no se encuentra afuera, sino adentro, y que la verdadera fortaleza no es resistirlo todo, sino aceptar lo que no depende de ti. Todos tenemos un Adrián por dentro. El caos, la presión, el miedo al fracaso, todo eso nos acompaña. Pero también tenemos la oportunidad de elegir, de responder con sabiduría, de vivir con serenidad, de ser más fuertes que nuestras circunstancias. El estoicismo no es una filosofía antigua, es una guía para vivir hoy. Y cada día puede ser el inicio de una nueva historia. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.